querida iglesia del Señor. Que Él nos siga bendiciendo. Vamos a la Biblia, al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 hasta el 28. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 hasta el 28. Voy a leer esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora estamos delante de su presencia, dándole infinitas gracias por darnos esta extraordinaria oportunidad de estar delante de su palabra, el alimento que usted tiene para nutrir nuestro ser interior, fortalecer todas las áreas de nuestra alma, de nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Señor, porque tú envías tu palabra y nos sanaste. Así dice la misma Escritura respecto cuando esta palabra es derramada en cada uno de nuestros corazones. Muchísimas gracias por todos nuestros preciosos hermanos acá congregados, esta hermosa iglesia tuya que está en este lugar, a quien rogamos que tú nos bendigas juntamente con la iglesia, los niños, también las profesoras, nuestros hermanos en servicio y en todo lugar donde se proclama el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
usted sea muy glorificado. Que así sea, Señor, en esta oportunidad y que su bendición repose sobre todas nuestras vidas. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Estamos, hermanos, gozándonos de esta preciosa enseñanza de la palabra del Señor. Y en esta iglesia tenemos un hilo conductor a través de poder enseñar la Escritura, libro por libro, verso por verso también. Y anteriormente el apóstol Juan hizo un paréntesis respecto a unas pruebas que él estaba haciendo a los hermanos, pero más que a los hermanos, a otro tipo de personas que de pronto parecían hermanos, pero que estaban dentro de la congregación, y de alguna manera estas pruebas eran para identificar verdaderamente los que están en la fe. Y la semana pasada hizo un paréntesis para hablar un poquito y describir a los creyentes, describir la iglesia del Señor, para que los hermanos no se sintiesen de pronto tan aludidos como que ellos no estaban en la fe, sino que esta descripción de la iglesia los pudo asentar en el camino de la fe, como también habló acerca de lo que era el mundo y lo que hay en el mundo, e instrucciones acerca de cuál es la actitud que la iglesia debe tener respecto al mundo. Hoy día el apóstol Juan vuelve a la enseñanza principal para que nosotros podamos distinguir aquello que es verdadero de lo falso. Y aquí en la palabra del Señor tenemos esta cantidad de versos que tienen mucha enseñanza, bastante enseñanza están insertas en todos estos versículos. Como siempre rogamos al Señor que nos pueda dar la iluminación respectiva para decir lo que Él quiere también que nosotros podamos entender. Entonces, vayamos por favor en primer lugar al versículo 18 de esta escritura de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Toda nuestra atención a esta preciosa palabra y a este primer verso que voy a leer en este momento. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el versículo 18 destaca una expresión del último tiempo. Y la parte final también de este versículo 18 habla de este último tiempo. Entonces hay una reiteración de esta expresión que estamos nosotros viviendo el último tiempo. Algunas Biblias dicen respecto a este último tiempo, dice que es la última hora. Ahora, este tiempo que está hablando la palabra del Señor como el último que se está viviendo o la última hora, tiene que ver desde el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, hasta su segunda venida. A ese periodo de tiempo que hay elementos muy importantes desde la primera venida de nuestro Señor y su segunda venida a la tierra, hay elementos muy importantes, entre ellos fundamentalmente el desarrollo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra se establece como el periodo del último tiempo.
y este último tiempo tiene algunas particularidades, lo hemos visto, por ejemplo, en el versículo 8, que dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En este último tiempo, la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, ya está alumbrando. Y dice que las tinieblas están pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso último tiempo estamos viviendo, porque el Señor ha venido en su primera venida, ha establecido su reino sobre la tierra y la luz verdadera está alumbrando, y entre más hombres y mujeres vengan a la fe de nuestro Señor Jesucristo, las tinieblas se van disipando. Bendito es el Señor. Y el versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, los cristianos que recibieron esta carta, esta primera carta del apóstol Juan, estaban entendiendo y sabían que estaban viviendo el último tiempo, la última hora de la humanidad como se conoce en este tiempo, como nosotros la conocemos, hoy día la estamos viviendo. Pero esta vivencia se empezó a experimentar en el primer siglo. No es que ahora, generalmente hoy día, a través de los acontecimientos, las personas empiezan a hablar: hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, mire las señales que se están dando en todo lugar, guerra, rumores de guerra, hambre, en fin, y hacen una larga lista para decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Sin embargo, para los tales les tengo una noticia mejor, que dice la palabra del Señor, que hace más de 2000 años nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y por qué estamos viviendo los últimos tiempos? Dice: porque vosotros oísteis, dice el versículo 18, que el anticristo viene. Estamos viviendo porque ustedes saben que el anticristo viene, que ese hombre que será el gobernante, ¿no es cierto?, que será colocado al final de los tiempos por Satanás, el anticristo, y que tendrá su reino al final de este último tiempo, este personaje infernal dice que va a venir. Sin embargo, antes que venga el anticristo, antes que se manifieste este gobierno global y universal de la mano del títere de Satanás, como ese presidente que la Biblia lo identifica como el anticristo, dice: antes de ese periodo, que es la culminación de este último tiempo, dice: ahora, en este tiempo, o sea, el apóstol Juan le está hablando a los hermanos en el primer siglo, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, ya en el primer siglo, cuando estaba la iglesia del Señor, en aquel tiempo ya empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, personajes que iban como dando el impulso a este anticristo que ya viene, pero que se empezaron a manifestar desde los albores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos anticristos tienen algunas particularidades que nosotros la vamos a ver, especialmente en el versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, rápidamente nosotros nos empezamos a dar cuenta que estos anticristos, que ya son, ¿no es cierto?, la antesala de este anticristo mayor que se levantará al final del último tiempo, eran los falsos maestros.
eran los falsos enseñadores, ellos aquellos personajes que de pronto estaban dentro de la iglesia del Señor enseñando herejía, enseñando falsedades y especialmente lo que tenía que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo como también el Padre. Muy bien, el versículo 19, hay tanto, hermano, en la palabra del Señor, pero debo avanzar rápidamente. El versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí una de las cosas que llama la atención, el pronombre nosotros, que se repite 5 veces, lo que subraya la tremenda comunión que había en la iglesia del Señor del primer siglo, a la iglesia que el apóstol Juan le estaba hablando. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, en otras palabras, se excomulgaron de manera personal. Dejaron la iglesia porque ellos se dieron cuenta que lo que estaban promulgando no tenía que ver con lo que se enseñaba dentro de la iglesia. De tal manera que no aguantaron estar donde se hablaba de la persona del Señor Jesucristo y también del Padre, y ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, habrían aceptado la doctrina fundamental de la palabra del Señor, porque cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, Dios el Padre y del adorable Espíritu Santo, se está hablando doctrina fundamental. Y cuando se habla de doctrina fundamental, los que estamos anclados en la fe, debemos permanecer dentro de la iglesia del Señor. Debemos ser de la iglesia del Señor, pero como ellos no estaban de acuerdo con la doctrina fundamental, especialmente la cristología, que es, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo salieron de nosotros, pero salieron para que se manifestase, dice el versículo 19, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, la salida de ellos fue el descubrimiento que ellos no pertenecían. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, les dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y en Lucas 12:2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, es la razón que Dios siempre hará el descubrimiento. Dios siempre traerá luz a aquello que no le pertenece. Y es la manera que estos falsos maestros, estos anticristos que partieron desde el primer siglo, no aguantaron estar en medio de la grey del Señor. Ahora, aquí el contraste entre los que salieron y los que han permanecido, es decir, los verdaderos creyentes, los que están en la fe y que están dentro de la iglesia del Señor. El versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos amados en el Señor, ahora los creyentes, los hijos del Señor, los verdaderos hijos del Señor tienen un equipamiento. Así como el soldado se le da un equipamiento militar, de la misma manera nosotros los creyentes, los hijos del Señor, se nos da
¿no es cierto?, pertrechos militares en esta batalla de la fe para que nosotros podamos darnos cuenta que estamos en la verdad y que estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 20 es espectacular, es extraordinario. Dice, pero vosotros, mejor toda la iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los creyentes, los que permanecen, los que no han salido, los que tienen la doctrina fundamental de nuestro Señor Jesucristo, conforme nos relata la palabra del Señor, tienen, ¿no es cierto?, un pertrecho militar, tienen algo importante, un equipo espiritual que lo empieza a identificar y que lo hace entender todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción? Bueno, en el versículo 27, adelantándonos un poquito, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. La unción que recibiste de Él permanece en vosotros. O sea, la unción que tienen los creyentes es la que habían recibido del Señor y permanece en nosotros. Ahora el apóstol Juan nos da con claridad a qué se está refiriendo a esta unción. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos ir dilucidando de acuerdo a la palabra del Señor, que justamente cuando uno reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, uno es y recibe un bautismo, es bautizado por el Señor a través del Espíritu Santo en el momento de creer, y el Espíritu, dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Toda la iglesia, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que reposa en la vida de los creyentes es que tenemos la unción del Santo, tenemos la unción del Espíritu de Dios desde el momento en que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el primer recurso, bendito recurso que nos entrega el Señor para no dejarnos, ¿no es cierto?, en la vida cristiana como así débiles en la fe, sino que el recurso que nos da en el inicio de nuestra fe y durante el transcurso de nuestra cristiandad, en que nos da la unción del Santo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ese primer recurso. Pero también el segundo recurso es, dice el versículo 20, y conocéis todas las cosas. Y conocéis. ¿Qué es lo que el cristiano empieza a saber con este recurso del Espíritu Santo que ha venido en ese bautismo cuando le hemos conocido? Simplemente que el creyente empieza rápidamente a conocer la verdad del Salvador, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente empieza a conocer la verdad y conocéis todas las cosas. Las traducciones, ¿no es cierto?, que enfilan a esta parte del texto bíblico, dice, y conocéis la verdad, y conocéis a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estos falsos maestros, estos falsos cristianos, estos anticristos estaban hablando herejías en contra de la persona del Salvador. No estaban, ¿no es cierto?, hablando de su encarnación, de su deidad. Todo lo contrario, eran solamente herejías. Pero una persona que recibe la unción del Santo cuando cree en la persona de nuestro Señor Jesucristo, conoce la verdad. Conoce la verdad
y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libre, te traerá libertad para traer verdaderamente a la persona del Señor Jesucristo a vuestros corazones. Ahora, el versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces Juan le dice: mira, muchachos, yo no les voy a hablar nada nuevo. Generalmente los falsos maestros, los falsos, ¿no es cierto?, predicadores de la Escritura siempre andan con cosas nuevas. Pero en este púlpito nunca entregamos un mensaje nuevo, porque ya toda la revelación del Señor está dada para su iglesia y para cada uno de nosotros de manera particular. Por eso no hay revelaciones nuevas acerca de la iglesia y acerca de nuestra persona de manera particular, porque ya todo está dicho por el Señor. Entonces le dice acá en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. No hay nada nuevo debajo del sol. Está toda la revelación. Ustedes conocen la verdad, sino porque la conocéis. La mayor defensa cristiana contra la artimaña del error es simplemente recordar lo que nosotros sabemos. Lo mejor que nos puede pasar, hermanos amados, cuando enfrentamos todos los dardos del error del maligno que vienen a través de Satanás y los falsos anticristos, simplemente es recordarnos lo que nosotros sabemos a través de la palabra del Señor. Debemos recordarnos siempre. Por eso aquí todos nuestros predicadores siempre predican lo mismo. Y por eso siempre el pastor predica lo mismo. Porque ya nosotros sabemos, pero qué excelente recordarnos, hermanos. Qué excelente recordarnos, ya que el recuerdo de lo que nosotros sabemos es nuestra mayor defensa contra los males de los anticristos. Y dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿cómo va a proceder de la verdad alguna mentira si la verdad es nuestro Señor Jesucristo? Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. No procede la mentira de Él. La verdad es exclusiva de Jesús. Es incompatible con la mentira. Es como el aceite y el agua que no pueden fusionarse. De la misma manera, la mentira de los anticristos no tenía nada que ver con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos rápidamente también la naturaleza y el efecto que provocaba la herejía de estos falsos maestros, de estos anticristos. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ahora aquí ya se define con claridad total la falsa enseñanza de aquellos que habían abandonado la iglesia. Esta gente estaban negando, eran mentirosos porque estaban negando que Jesús es el Cristo. Que niegan que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, el enviado, el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios. Y dice, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, estos estaban negando la naturaleza perfecta de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su deidad, cuando anduvo en su ministerio terrenal. No, si solamente Él tuvo un espacio de deidad cuando iba a ir a la cruz, pero antes y después Él era un humano cualquiera e inventaban cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, hermano, Él era 100% Dios.
Y Él había venido y se había encarnado, dice la Escritura, Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta gente estaba mintiendo, eran mentirosos, estaban negando. El que niega al Padre y niegan al Hijo. Entonces, si una persona rechaza a Jesucristo, está rechazando al Padre y anula el mensaje del Evangelio, la salvación de Dios. Y por eso eran tan descartados dentro de la iglesia del Señor, porque estaban echando abajo la salvación que Dios había establecido a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloriosa Trinidad había y está trabajando en la salvación de una persona, pero estos falsos maestros, estos anticristos, estaban desacreditando esta verdad tan importante que es el ancla de la fe, la salvación de los creyentes. Ahora el versículo que sigue, el versículo 23, nos da también dos opciones con respecto a nuestro Señor: confesarlo o negarlo. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces este verso es muy sencillo. El que niega al Hijo, el que no cree en el Hijo eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no tiene ninguna posibilidad de ir al Padre, dice la Escritura. Pero el que lo confiesa, el que lo declara, el que sigue tras Él, el que cree al Hijo, tiene también al Padre. Que en esta congregación, todos los que estamos congregados en este lugar, haya muchos que hayamos confesado al Hijo como el Señor de nuestras vidas, de tal manera que tengamos acceso al Padre. Que así sea en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. También, hermano, aquí desde el versículo 24, mire cómo vamos corriendo. Tenemos también hasta el versículo 27, nos da de nuevo dos defensas contra la herejía que tienen los creyentes. Y la primera de ellas dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sí, es el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahí tenemos uno de los elementos de la defensa contra la herejía. En primer lugar, permanezca en vosotros. Esa es la primera defensa, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué hemos oído desde el principio, hermano? ¿Qué se nos dijo al principio? El Evangelio, la enseñanza apostólica, el mensaje original que había sido predicado por los apóstoles del Señor. Este no ha cambiado ni cambiará nunca. Ese mensaje estructurado en la persona de nuestro Señor Jesucristo debe permanecer siempre en nosotros, hermano. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces, hermano, todos los cristianos, los que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos ser conservadores en nuestra teología, hermanos. Insisto, todo lo que promulgamos, declaramos que Jesucristo, el Señor de nuestra vida, debemos ser conservadores en nuestra teología. ¿Cuál es la razón? Porque dice la palabra del Señor: lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. Y hemos oído el anuncio del Salvador, y hemos oído
de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe permanecer en nosotros. Hay mucha gente que tiene comezón de oído y corren detrás de nuevos maestros en la Escritura y de pronto para escuchar cualquier cosa que llega a sus mentes, pero dejan de lado esto que es tan importante, lo que se ha oído desde el principio, que es justamente de la persona del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la continua obsesión de estas novedades teológicas es una señal también de estos últimos tiempos que partieron en el primer siglo, donde las personas siempre tienen un comezón de oído por saber qué cosas nuevas me puede entregar esta persona, pero no hay nada nuevo, sino que lo que siempre hemos sabido de la persona del Salvador permanezca en vosotros. Si lo habéis oído, dice el texto, desde el principio, y permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ve que no hay que andar buscando cositas nuevas, escarbando de un lado a otro, y podríamos presentarnos de pronto dando una charla con la última revelación del quinto ángel del Apocalipsis, amados hermanos, y de esa manera traer mucha comezón de oír a un sinnúmero de personas. Amados hermanos, la mejor enseñanza, el mejor modelo es nuestro Señor Jesucristo. A Él se nos manda siempre, a Él oír, dice la palabra del Señor. Y el versículo 25 nos habla de una bendita promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¡Qué maravilla, hermano! Toda la iglesia. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, Él nos hizo una promesa. Y las promesas del Señor son en el sí y en el amén, dice la Escritura. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, dice la Escritura, para que se arrepienta. Y Él, cuando hace una promesa, no espera algo de nosotros. No espera que nosotros hagamos algo en particular para que Él cumpla su promesa, sino simplemente a los que creen en el Señor Jesucristo le ha hecho una promesa. ¿Y qué promesa nos ha hecho? La vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Hay algunos ejemplos que rodearon el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando bajaron a un paralítico entre esos 4 amigos, lo descolgaron donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo y lo pusieron delante de Él. Le dijo al hombre, sin mediar ninguna cosa, sin decirle, mira, haz esto, lo otro, el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Simplemente eso, amados hermanos. ¿Qué había hecho ese paralítico para merecer aquello de parte del Señor? Absolutamente nada había hecho el paralítico. Sin embargo, fue un regalo gratis. Fue un regalo gratis. Hijo, tus pecados te son perdonados. Después aparece una mujer pecadora que se tira a los pies del divino maestro. Y ahí está esa mujer y unge con perfume los pies. Y a pesar de sus pecados, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Amados hermanos, Él perdonó todos los pecados de esa mujer pecadora a costa de algo, porque tenía que hacer algo esa mujer, nada. Simplemente el Señor le regaló el perdón de sus pecados. O cuando el ladrón que estaba en la cruz le pregunta y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces nadie le estaba apretando el cuello al Señor en toda esta oportunidad, en todo este ejemplo. Mis amados,
Y queridos hermanos, nadie estaba forzando a Dios a hacer tales cosas preciosas que Él hizo en su ministerio. Ahora, ¿qué podría ser mejor que esta noticia? Que Dios ha prometido, sin que nadie le apriete su cuello, para entenderlo de alguna manera, que Él nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? Vida eterna Él prometió, vida eterna, como un regalo gratuito por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Conversábamos con los hermanos en la oración respecto a ese accidente del submarino pequeño, y que según lo he entendido, cuando implosionó fueron los segundos. Un segundo se dividió en milésimas de segundo y todo quedó en la nada. Bueno, de esa misma manera que en aquel momento ellos se desintegraron, esas personas, sin embargo, su ser interior en ese mismo momento partió a la eternidad. Desafortunadamente no sabemos a qué eternidad fueron, si a la eternidad con Dios o a la eternidad con Satanás, porque no hay medias tintas en todo esto. Sin embargo, nuestro Señor, a todo lo que hemos creído en Él, nos ha dado la promesa que aunque nos podríamos desintegrar, nuestro cuerpo se podría acabar, sin embargo, Él nos ha hecho la promesa que tendremos vida eterna. Gloria a Dios para siempre, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Los engañadores es un peligro real, es un peligro que se manifiesta no solamente en el primer siglo, sino también en todos los siglos que han seguido en este último tiempo y también en el tiempo de nuestra cristiandad. Tengamos cuidado, porque los engañadores se presentan, son un peligro real en toda la época de nuestra trayectoria cristiana. Y por eso acá el apóstol le dice a los hermanos en el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, intentan engañar sin éxito, pero continuarán montando ataques en contra de la vida y en la mente de los cristianos. Por eso nosotros debemos estar apercibidos y debemos tener la palabra de Dios como el ancla que sostiene nuestra fe. Porque estos enemigos intentan sin éxito, pero continuarán atacando a los cristianos. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y aquí hay otra defensa nuevamente que está para nosotros, versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. La unción que vosotros recibiste, esa inmersión en el Espíritu, en el momento que nosotros creímos en Él y recibimos de Él, permanece en nosotros. Permanece en nosotros. ¿Y por qué de pronto estoy tan débil, estoy tan poca cosa dentro de la fe? Hermano, si la unción del Señor permanece en nosotros, es vuestra responsabilidad. Es vuestra responsabilidad. Porque ando tan lánguido, triste el camino que llevo. ¿Cuál es la razón de eso? Si la unción está en nosotros, es porque hemos permitido el avance de alguna fuerza del mal en nuestra vida. Dios tenga misericordia, y como la unción está en nosotros, esa unción a través de la comunión con el Señor pueda estar destellando en cada uno de nuestros corazones y podamos estar vibrando con la unción del Señor sobre nuestras vidas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, diga conmigo, permanece en mi vida. Permanece en mi vida. Amén, amados hermanos, está dentro de mí y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Entonces aquí, cuidado, puede aparecer algún hermano, entonces no necesito que el pastor me esté enseñando, que me esté predicando. No, cuando dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe,
se está refiriendo a los falsos maestros, porque los falsos maestros siempre, recuerde esta premisa, los falsos maestros siempre se están ofreciendo para enseñar. Aunque usted no los conozca, aunque usted no sepa de su vida, de su convertimiento, de su familia, en fin, de todo, siempre se están mostrando como enseñadores. Entonces, estos falsos maestros, estos anticristos, siempre querían mostrarse como maestros de la escritura tergiversada que ellos estaban dando, sobre todo del camino de la salvación. Entonces le dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Que estos falsos maestros no vengan a pasarse de listos. Cada uno de nosotros, hermanos, la Escritura nos habla que necesitamos un maestro, necesitamos pastores y maestros para que nos enseñen la palabra del Señor. Él ha establecido dones dentro de la iglesia y dentro de los dones, los pastores y maestros siempre están dentro de una congregación para enseñar, pero están dentro de la iglesia, no están fuera de la iglesia, mis amados hermanos, porque dentro de la iglesia somos conocidos del resto de la congregación. Entonces, cuidado con esto, dice la Escritura, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque así como la unción misma os enseña todas las cosas, la unción, la manifestación del poder de Dios en nosotros nos va recordando lo que los maestros, lo que los pastores nos han enseñado, y nos enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira, según ella nos ha enseñado. Lo único que nos queda, permanecer en el Señor. Permanecer, estar, hermano, una buena palabra sería estar amalgamado, ¿no es cierto? Como esa pastita que prepara el dentista para arreglar los dientes, mis amados hermanos, esa pastita que sujeta tan bien todo y ancla la necesidad que hay en nuestros dientes. Así nosotros debemos estar anclados con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios. Permanezcamos en Él. Y dice el versículo 28 y final, mire cómo me han hecho correr, hermano. ¿Notaron que me han hecho correr? Muy bien, pero vámonos, porque debemos prepararnos para el retorno de nuestro Señor. Y el versículo 28 y final dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Toda la iglesia, ahora hijitos, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Rápidamente alguien puede interpretar este verso de la Escritura con que está hablando de creyente y no creyente, pero no, está hablando de creyente, solamente de creyente. Y habla de esta permanecer en Él, que se mantenga esta comunión con Cristo sin ningún tipo de obstáculos que impiden permanecer en el Señor. No haya nada que impida la comunión con el Señor. Entonces dice, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, amado en el Señor, la manifestación de Cristo será en su venida. Ahí en ese momento Él se va a manifestar a los suyos en su venida. Entonces, para que cuando Él se manifiesta, cuando Él venga a buscar a los suyos, a trasladar a los suyos, a tomar a su iglesia que está en este mundo, ¿no es cierto? Y llevarla a su presencia, dice, tengamos confianza. Tengamos confianza. ¿Y cómo nosotros podemos tener confianza de cuando Él se manifieste y cuando Él nos venga a llevar, tengamos confianza? Simplemente porque vamos a estar permaneciendo en Él.
vamos a tener comunión plena con el Señor, vamos a estar totalmente amalgamados, de tal manera que no va a haber ninguna complicación. Vamos a tener confianza. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra escritura dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ah? Qué tremendo, qué maravilloso. Dice que podríamos padecer juntamente con los padecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Satanás, el diablo, todas sus huestes infernales estuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, como no lo tienen a Él, están en contra de nosotros, sus hijos. Entonces podríamos estar padeciendo juntamente como Él padeció a Él, pero así como padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a tener la confianza de ser glorificados, de ser transformados por el glorioso poder de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que aunque nada quede del cuerpo, lo conversábamos con los hermanos, Dios recreará un cuerpo glorificado para gozar eternamente la eternidad con Él. Pero dice acá el texto bíblico también, y concluye: ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice que en la venida del Señor algunos se van a sentir avergonzados. Recuerde, está hablando solamente de los creyentes en la venida del Señor, y algunos de ellos se van a sentir avergonzados. Ahora, hermano, ¿cuál será la vergüenza de ellos? Que simplemente cuando ellos podían glorificar el nombre del Señor, que cuando podían, ¿no es cierto?, ser útiles dentro de la obra del Señor, que cuando podían hacer más para que el nombre del Señor sea glorificado, no lo hicieron. Entonces, cuando Él se manifieste, dice, le va a traer vergüenza, una vida perdida dentro de la cristiandad, una vida inerte dentro de la cristiandad, una vida que está preocupada más de las cosas de esta vida presente que de las cosas del Señor. Y como consecuencia, muchos creyentes se sentirán avergonzados. Se sentirán avergonzados porque cuando van a ver la realidad de todo lo que el Señor hizo por ellos y cómo Él se entregó a cabalidad para que alcancen la vida eterna y que ya la están alcanzando, ellos no les va a quedar otra cosa de sentirse avergonzados, como la expresión podría ser bajar la cabeza, avergonzados, porque delante de ellos tendrán al Rey de Reyes y Señor de Señores, que a pesar de ello le está dando una entrada y generosa vía para que entren a la vida eterna. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando Él se manifieste, nosotros no estemos avergonzados, sino que en nuestras cabezas estén las coronas de todos los logros que hemos tenido con el Señor, y que esas coronas puedan ser sacadas de nuestra cabeza y puedan ser presentadas delante de Él y decirle: todo lo hemos hecho por ti, para tu gloria y para tu honra. Que así suceda con cada uno de nosotros, amados hermanos en el Señor. Qué grande, qué precioso. Entonces, aquí, hermano, tenemos esta palabra para nuestra bendición y nuestra edificación. Colóquese en pie, porque ahora sí que ya terminé, para que podamos decir lo siguiente y repetir todo al unísono, el versículo 20 y también el 27, la primera parte. El versículo 20 todo al unísono,
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 27a, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Aquí hay algunas enseñanzas que son bastante importantes. La primera de ellas, se debe reconocer que hay algo que se llama herejía. Herejía. Y que a veces esa herejía puede venir incluso de los que se dicen ser cristianos. Hermanos, hay que reconocer, conforme lo que nos ha enseñado la palabra del Señor, que hay algo que se llama herejía y que muchas veces esa herejía podría venir de personas que intelectualmente, emocionalmente han creído en la persona del Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Que no suceda esto, que si verdaderamente decimos que Jesucristo es el Señor, hay así una entrega de corazón. Entonces, hay esa posibilidad. Y, hermanos, discernir entre la verdad y la herejía está en el papel preponderante del Espíritu Santo. La obra inicial sucedió cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, y la obra del Espíritu Santo sigue manifestándose y sigue continuada en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, hermano, la última pregunta, ¿sabe que, o cómo sabemos que la obra del Espíritu Santo está obrando en nosotros? Pastor, para saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, voy a poner los ojos blancos. ¿Cómo sabemos, hermano? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está, o que la obra del Espíritu Santo está obrando en nosotros? ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque la persona empieza a glorificar a Cristo. Empieza a glorificar a Cristo. Le dejo un texto bíblico, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, diferentes nombres del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está glorificando a nuestro Señor Jesucristo, que está levantando el nombre del Señor Jesucristo. Él me glorificará. El Espíritu Santo va a glorificar, ¿no es cierto?, a la persona de Jesús, y lo hará en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el nombre del Señor. Que la obra del Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, y porque la palabra del Señor nos ha recordado que la unción que hemos recibido de Él permanece en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si no está Jesucristo en nosotros, no hay salvación, tampoco hay comunión con Dios. Y es el llamado que siempre hacemos en este lugar. Ven a Jesucristo, ven sin tardar. Él es la fuente de la vida. Él es quien se ofreció por nosotros para llevar nuestros pecados, para sustituirnos en la muerte que teníamos que haber sufrido cada uno de nosotros a causa de nuestro pecado. Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él fue
crucificado, fue enterrado, estuvo también en esa tumba, pero Él se levantó al tercer día y Él vive para siempre. Si tú crees al mensaje del Evangelio, a esta obra requete conocida, y que todos los domingos tú digas, eso se lo escucho todos los domingos, eso es permanecer en el Señor, eso es recordarnos de dónde el Señor nos ha sacado y que nos ha traído vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hoy día vamos a recordar también, la obra que Jesucristo hizo en nosotros, en nuestros corazones. No sé si hay alguna palabra de gratitud en esta hora. No sé si alguien puede decirle un aleluya al Señor. Alguien puede decirle gloria al Señor. Alabado sea su nombre para siempre, porque Él nos redimió, porque la unción que recibimos de Él permanece en nosotros. Empieza, hermano, a llenar su boca. Empieza, hermano, como un raudal de muchas aguas. Diga aleluya, diga gloria a Dios. No diga, no haga peticiones. Glorifique el nombre del Señor. Hágalo en esta hora. Si usted ha conocido, si la unción del Santo permanece en su vida, va a tener una palabra de gratitud. Va a poder decir gloria. Va a poder decir alabanza sea el nombre del Señor. Tenga este tiempo, hágalo. Está en el lugar ideal, está en el momento propicio para que le diga: santo, glorificado, exaltado, bendecido sea el nombre del Señor. Nombre sobre todo nombre, cuyo nombre en esta oportunidad exaltamos, porque Él nos ha llamado, Él nos ha también resguardado de los muchos anticristos que se han levantado y que han venido trayendo tanto descalabro aún dentro de la iglesia del Señor. Siga un poquito más como ruido de muchas aguas. Siga, aproveche este momento antes que cantemos. Aproveche, hermano, aproveche. Si no lo ha hecho en este día, si no lo ha hecho en esta mañana, aproveche de decirle aleluya. Santo, glorificado eres Dios para siempre. No hay Dios más grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. Bendito sea el nombre del Señor. Siga, hermano, siga. No se distraiga. Si es fácil de distraerse, cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos si se distrae con facilidad. Este es su momento con el Señor. Este es el momento que le damos gloria, que le damos honra y alabanza al que vive y reina para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Bendito eres Dios, bendito eres Señor. Aleluya. Bendito eres Señor, bendito eres Señor. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Señor, que nuestra confesión sea en la persona del Salvador, porque es el único puente que nos lleva a la presencia del Dios el Padre, y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor. Bendito eres Señor. Gloria, gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Santificado sea su nombre. Recibe toda nuestra adoración en esta preciosa oportunidad. Toda nuestra adoración, Señor, sea recibida en este lugar, en este campamento tuyo, Señor, donde venimos para exaltar la grandeza de nuestro Señor. Bendito Dios para siempre. Glorias sean dadas a ti. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta preciosa oportunidad. Reciba en esta hora, Señor, la alabanza que emana de cada uno de nuestros corazones. Gracias, nuestro Padre Celestial. Gracias por todo. Gracias, Señor, porque nos da a conocer cómo trabajan los anticristos que están preparando la plataforma para el único personaje infernal que será levantado por Satanás el diablo, el anticristo al final de los tiempos. Gracias, Señor, por revelarnos su plan. Gracias, bendice tu palabra en nuestros corazones
por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.